otra compañía sentimental, se peleó, ¿sí? Bien, continuamos. Aquel verano bebimos café, gaseosa y toda clase de zumos de fruta. Eso es lo que vivimos durante todo el verano. Me encontré deseando que el verano no terminase nunca. Debí figurármelo, pero al cabo de un mes de estar con Wes en casa de Chef, volví a ponerme el anillo de boda. ¿Sí? Un dato importante. Hacía 2 años que no lo llevaba, desde la noche en que Wes estaba borracho y tiró el suyo a un huerto de melocotones. Acá avanza la narración y ya va contando claramente lo que es, ¿no? Wes tenía algo de dinero, así que yo no tenía que trabajar. Y resultó que Chef nos dejaba la casa por casi nada. No teníamos teléfono, pagábamos el gas y la luz y comprábamos de oferta en el supermercado. Un domingo por la tarde salió Wes a comprar una regadera y volvió con algo para mí. Me trajo un precioso ramo de margaritas y un sombrero de paja. Los martes por la tarde íbamos al cine. Otras noches iba Wes a lo que denominaba sus reuniones secas. Chef la recogía a la puerta en su coche y después lo traía a casa. Algunos días Wes y yo íbamos a pescar truchas en una de las lagunas que había cerca. Pescábamos desde la orilla y tardábamos todo el día en atrapar unas pocas. Nos vendrá muy bien, decía yo, y por la noche las freía para cenar. A veces me quitaba el sombrero y me quedaba dormida sobre una manta, junto a la caña de pescar. Lo último que recordaba eran nubes que pasaban por encima hacia el valle central. Por la noche, Wes solía tomarme en sus brazos y preguntarme si seguía siendo su chica. Nuestros hijos mantenían sus distancias. Cheryl vivía con otra gente en una granja en Oregon. Cuidaba de un rebaño de cabras y vendía la leche. Tenía abejas y vendía tarros de miel. Tenía su propia vida y yo no la culpaba. No le importaba lo más mínimo lo que su padre y yo hiciéramos, con tal de que no la metiéramos en ello. Bobby estaba en Washington, trabajando en la siega de heno. Cuando se acabara la temporada, pensaba trabajar en la recolección de la manzana. Tenía novia y estaba ahorrando dinero. Yo escribía cartas y las firmaba. Te quiere siempre. Aquí en este párrafo podemos ver cómo el conflicto se va profundizando, que ya no es solamente que Chef va de lo que es lo más grande y se va achicando el conflicto. Ahí vamos desentrañando. Ya no solamente se reduce a que Chef es un alcohólico, sino que nos va mostrando el efecto que ha provocado esta adicción en la familia, ¿no? Los hijos que se han ido, no lo quieren ni ver. Eso también va influyendo la teoría del iceberg, ¿sí? Una tarde estaba Wes en el jardín arrancando hierbas, cuando Chef paró el coche delante de la casa. Yo estaba fregando en la pila. Miré y vi cómo se detenía el enorme coche de Chef. Recordemos, Chef, el dueño de la casa, ¿sí? Yo veía el coche, la carretera de acceso y la autopista. Y más allá, las dunas y el mar. Había nubes sobre el agua. Chef bajó del coche y se alzó los pantalones de un tirón. Comprendí que pasaba algo. Wes dejó lo que estaba haciendo y se incorporó. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ustedes me escuchan? Cómo lo sentía, pero que tenía que pedirnos que nos marcháramos a fin de mes. Wes se quitó el otro guante. ¿Y por qué, Chef? Chef dijo que su hija, Linda, la mujer que Wes solía llamar Linda la Gorda, desde la época en que vivía, necesitaba un sitio para vivir, y el sitio era aquella casa. Acá vamos, otro conflicto más, vemos cómo se desarrolla otro conflicto más, ¿sí? Es que parece que los van a dejar sin casa. Chef le contó a Wes que el marido de Linda había salido a pescar con la barca hace unas semanas, y nadie había vuelto a saber de él desde entonces. Había perdido a su marido, había perdido al padre de su hijo. Yo la puedo ayudar. Me alegro de estar en disposición de hacerlo, dijo Chef. Lo siento, Wes, pero tendrás que buscar otra casa. Luego Chef volvió a abrazar a Wes. Se tiró de los pantalones, subió a su enorme coche y se marchó. Wes entró a casa. Dejó caer en la alfombra el sombrero y los guantes y se sentó en la butaca grande. La butaca de Chef, pensé. La alfombra de Chef también. Wes estaba pálido. Serví 2 tazas de café y le di una. Está bien, le dije. No te preocupes, Wes. Me senté con el café en el sofá de Chef. ¿Vieron cómo está de a poquito en la narración, acentuando que ahora la casa es de Chef, que siempre es la casa de Chef? ¿Sí? Para acentuar esa sensación de desolación que les va
los va minando, ¿sí? Porque ya saben que se está acabando lo que tenían, la recuperación que habían logrado, ¿no? Linda la gorda va a vivir aquí en lugar de nosotros, dijo Wes. Sostenía la taza, pero no la bebía. No te excites, Wes, le dije. Su marido aparecerá en Ketchikan, dijo Wes. El marido de Linda la gorda se ha largado, sencillamente. ¿Y quién podría reprocharse? Dijo Wes que, llegado el caso, él también se hundiría con su barca antes que pasara el resto de su vida con Linda la gorda y su hijo. Entonces Wes dejó la taza en el suelo, junto a los guantes. Hasta ahora este ha sido un hogar feliz, dijo. ¿Tendremos otra casa?, le sugerí. Como esta, no, afirmó Wes. De todos modos, no sería lo mismo. Esta ha sido una buena casa para nosotros. Esta casa alberga muchos recuerdos. Ahora Linda la gorda y su hijo estarán aquí, dijo Wes. Cogió la taza y dio un sorbo. La casa es de Chef, le recordé. Él hace lo que tiene que hacer. Lo sé, repuso Wes, pero no tiene por qué gustarme. Wes tenía una curiosa expresión. ¿Vieron cómo va decayendo el personaje, ¿no? La transformación. Wes tenía una curiosa expresión. ¿Qué expresión tenía Chef? No la sabemos, no la dice claramente. Pero si venimos siguiendo la teoría del iceberg, sabemos que esa curiosa expresión es que tiene ganas de tomarse un trago, ¿sí? Tiene ganas de caer de vuelta en su adicción. Wes tenía una curiosa expresión. Yo ya conocía aquella expresión. ¿Bien? Vuelven a apostar por la alusión, ¿sí? Yo ya conocía aquella expresión. No dejaba de pasarse la lengua por los labios. Otra alusión. Se manoseaba la camisa por debajo del cinturón. Se levantó de la butaca y fue a la ventana. Permaneció en pie mirando al mar y a las nubes, que se iban extendiendo. Se daba palmaditas en la barbilla con los dedos, como si estuviera pensando algo. Y estaba pensando. Tranquilo, Wes, le dije. Ella quiere que esté tranquilo, repuso Wes. Siguió allí de pie, pero al cabo de un momento se acercó y se sentó junto a mí en el sofá. Cruzó las piernas y empezó a jugar con los botones de la camisa. Le cogí la mano, empecé a hablar del verano, pero lo hice como si fuese algo del pasado. Quizá de años atrás, en cualquier caso, como algo que hubiese terminado. Luego empecé a hablar de los chicos. Wes dijo que deseaba hacerlo todo de nuevo y bien. Esta vez. ¿Te quieren?, le dije. No, no me quieren, repuse. Algún día entenderán las cosas, lo animé. Quizás, dijo Wes, pero entonces no importará. No lo sabes, son unas cuantas cosas, aseguró Wes, mirándome. Sé que me alegro de que hayas venido aquí, no lo olvidaré. Yo también me alegro, estoy contenta de que encontraras esta casa. Wes soltó un bufido, luego se rió. Los dos reímos. Ese chef, dijo Wes, meneando la cabeza, nos la ha hecho buena. Pero me alegro de que lleves el anillo. Me alegro de que hayamos pasado juntos este tiempo. Entonces dije una cosa. Figúrate, solo imagínate que nunca ha pasado nada. Suponte que esta ha sido la primera vez. Supóntelo. Suponer no hace daño. Digamos que lo otro no ha sucedido jamás. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, ¿qué? Wes me miró con fijeza. Entonces calculo que tendríamos que ser otras personas, si sería el caso, dijo Wes. Distintas. Ya no puedo hacer esa clase de suposiciones. Nacimos para ser lo que somos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Le contesté que no había dejado algo bueno ni recorrido casi 1000 kilómetros para oírle hablar así. ¿Sí? Acá estamos viendo cómo sobre el final del cuento el personaje está abandonando su lucha contra la adicción al alcoholismo. ¿Sí? Lo siento, pero no puedo hablar como alguien que no soy, dijo Wes. Yo no soy otro. Si lo fuese, con toda seguridad no estaría aquí. Si fuera otro, no sería yo. Pero soy como soy, ¿no lo entiendes? Está bien, Wes, le dije. Me llevé su mano a la mejilla. Entonces, no sé. Recordé cómo era cuando tenía 19 años, su aspecto cuando corría por el campo a donde estaba su padre, sentado en el tractor, con la mano sobre los ojos, viendo correr a Wes hacia él. Nosotros acabábamos de llegar de California. Me bajé con Cheryl y Bobby y dije, ese es el abuelo. Pero no eran más que niños. Wes seguía sentado junto a mí, dándose golpecitos en la barbilla, como si intentara decidir lo que haría a continuación. El padre de Wes había muerto y nuestros hijos habían crecido. Estamos llegando acá a la parte final del cuento. Miré a Wes y luego el cuarto de Chef y las cosas de Chef. Tenemos que hacer algo, y rápido, pensé. ¿Sí? Tenemos que hacer algo y rápido, pensé. Esto demuestra la actitud de la protagonista por salvar
la situación, ¿sí? Por volver a recomponer la situación que se estaba cayendo a pedazos, y seguramente esto iba a determinar que el protagonista vuelva a ser un alcohólico, ¿sí? A pesar de su intento. Cariño, dije. Wes, escúchame. ¿Qué quieres?, me dijo. Pero eso fue todo. Parecía haber llegado a una conclusión. Parecía haber llegado a una conclusión. Eso también manifiesta la alusión, ¿sí? Con lo que trabaja la teoría del iceberg. ¿A qué conclusión creen que llegó Wes? A la conclusión de volver a beber, de que todo está perdido y que no valía la pena luchar por nada porque él siempre iba a ser un alcohólico. Esa es la teoría del iceberg, ¿sí? ¿Y quién me dijo eso? Nadie. El cuento no lo dice, pero uno lo entiende, lo interpreta. Esa es la teoría del iceberg, ¿sí? ¿Entendés esa alusión? Con cuestiones sutiles te va llevando a que vos interpretes lo que le pasa al personaje. Terminás escribiendo el cuento con el lector, ¿sí? Esa es la clave de la teoría del iceberg. Re sencillo para mí. Continuamos. ¿Qué quieres?, me dijo. Pero eso fue todo. Parecía haber llegado a una conclusión. Pero, una vez decidido, no tenía prisa. Se recostó en el sofá, cruzó las manos sobre el regazo y cerró los ojos. No dijo nada más. No tenía por qué hacerlo. Pronuncié su nombre para mis adentros. Era fácil de decir, y estaba acostumbrada a repetirlo desde hacía mucho tiempo. Luego volví a decirlo, esta vez en voz alta. Wes, dije. Abrió los ojos, pero no me miró. Simplemente se quedó sentado donde estaba y miró a la ventana. Linda la gorda, dijo. Pero yo sabía que no se trataba de ella. No era nada, solo un nombre. Wes se levantó, echó las cortinas y el mar desapareció como por ensalmo. Fui a preparar la cena. Aún teníamos un poco de pescado en la nevera. No quedaba mucho más. Esta noche haremos limpieza, pensé, y eso será el fin de todo. Y tenemos el final, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿cuál sería la historia aparente y la historia oculta en este cuento? A ver si alguien quiere participar. Si no se anima, lo pueden escribir también en el chat, pero yo, si puedo participar, hay una historia aparente, ya al principio te dice de algo que hay una adicción, que hay algo, ahí ya empieza con ese conflicto. Que eso hace que a vos te atrape ya, porque eso es lo que hace un cuento, ¿no? Que ya con unas pequeñas, cortas líneas ya te atrapa. Esa es la historia aparente. ¿Quién está narrando la historia? La ex de Chef, ¿sí? De Chef no, de Wes, ¿sí? Chef es el dueño de la casa, ¿sí? La mujer de Wes, del otro protagonista. Eso le da una potencia, una fuerza, una garra a la narración más importante, ¿sí? Porque este cuento narrado en tercera persona no hubiese tenido la misma fuerza, de ninguna manera, ¿sí? Porque hay un desprendimiento cuando es la tercera persona, uno se distancia de los personajes, ¿sí? Desde arriba, como desde otra perspectiva, afuera. ¿Cuál es la historia aparente? La historia aparente es la de una pareja que está distanciada, el protagonista consigue una casa, la invita para recuperarse, soy otro, dejé el alcohol, etcétera, etcétera. Y la historia oculta, ¿cuál es? Que esa casa no es de él, y que todo lo que construyeron, que los ayudaba a salir de vuelta adelante, que es la historia oculta, es que esa casa no es de él, y como no es de él, un día Chef se presenta y le dice, te tenés que ir. Y ahí se acaba la recuperación del protagonista, ¿sí? Entonces, vemos cómo la teoría del iceberg, en este caso, es muy alusiva, ¿sí? También hicieron una casa tomada, ¿no? En el cuento. Exactamente, exactamente. Así que esa es la teoría del iceberg, ¿no? Tenemos una cuestión que va hacia buscar un recurso simbólico y que quede en manos del lector, ¿sí? Hay un sobreentendido, ¿sí? Un sobreentendido. Todo con Para símbolos. finalizar, sí, Mica. Sí, con símbolos. Todo es con, no lo dice directamente, pero con símbolos, o de la mirada, o de cómo se lamía los labios, pensando en su adicción, cómo uno se iba a dar cuenta, interpretando de que él iba a decaer en esa adicción. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Porque, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Desde el principio del cuento, que se sabe que la casa es prestada, que, digamos, ¿por qué eso sería la historia aparente, perdón, sería la historia oculta? Porque creo que comienza diciendo, no lo abrí, lo seguí mientras lo leía el doctor,
pero creo que comienza diciendo que a Wes, Chef, le había prestado una casa y que la había invitado a esa casa. No entiendo por qué esa historia es oculta. No sé si se entiende lo que pregunto. Sí, sí, claro, yo le explico enseguida. La historia aparente y la historia oculta en este caso, claro, la casa de Chef, claro, porque lo nombran al principio, dice, el principio del cuento dice, aquel verano Wes le alquiló una casa amueblada al norte de Eureka a un alcohólico recuperado llamado Chef. ¿Sí? Ahí está la casa. Pero esta casa tiene una pata en la realidad y una pata en la historia aparente y otra pata en la historia oculta. ¿Sí? Porque la historia oculta emerge cuando es Chef quien lo echa de la casa. ¿Sí? Cuando Chef, ¿cuándo emerge esa novedad, la historia oculta? Casi al final del cuento, ¿no? Cuando ya están bien, cuando se han amigado de vuelta, se han recompuesto la relación. Entonces la casa acá opera como una historia oculta en ese sentido. Cuando dice, si no existiera la casa, no hay una historia oculta. ¿Sí? Porque no le podría decir, te vas de la casa. Y cuando se va de la casa, eso dispara la historia oculta, pues la historia oculta es que, como ya no tienen esa casa, Chef vuelve a ser un alcohólico. Porque al principio del cuento la historia aparente es que él es un alcohólico recuperado. ¿Sí? Y la historia oculta nos dice que él vuelve a ser un alcohólico, porque lo despojan de la casa. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es la historia oculta ahí. Pero es aparente al principio, pero después el mismo dato de la casa se vuelve parte de la historia. Se va desarrollando el porqué. Claro, eso es lo que decía Silvina, la duda. Pero claro, pues son elementos, ¿no? Son elementos que parecen que pueden estar tanto en la historia aparente, esto es lo que ocurre también. Son elementos que pueden estar en la historia aparente y la historia oculta. ¿Sí? Pero esto es a los fines de entender eso. Decimos otra, si la entendió, si Silvina la entendió. Sí, muchas gracias. Sería como si la casa fuera un símbolo dentro de la historia oculta. Es fundamental, es parte del conflicto. Pues sin casa no hay. Sería algo así. Sin casa no habría conflicto. Claro, exactamente. Eso es muy importante, como las historias decimonónicas de fantasmas del siglo XIX, ¿no? Que el del castillo. ¿No? Sin el castillo no hay historia, no hay conflicto. Bueno, yo finalizo con una lectura de Hemingway también, para resumir un poquito, que Hemingway creía que cuanto más supiese el narrador, ¿sí?, de lo narrado, de lo que narra, sería mejor para el lector, pues percibiría con más facilidad este conocimiento de los hechos. En este caso, el que narra tiene todos los conocimientos de los hechos, ¿sí? Sabe que es alcohólico, sabe que ya lo conoce, que al final se va a caer y va a volver a reincidir en su adicción, ¿sí? Y esto se debe a que lo que se muestra, la punta arriba del iceberg, lo hace tan fidedignamente que estimula o sugiere lo de debajo, ¿sí? Lo que sugiere debajo del iceberg, ¿qué hay debajo del iceberg? Que habíamos arrancado con la analogía del iceberg. ¿Qué hay debajo? En el cuento de Raymond Carver. Debajo está que él vuelve a ser un alcohólico y se descompone todo lo que habían construido. Por eso el lector, el narrador, eso que había construido. Claro, por eso el narrador se esfuerza en contar, comimos pescado, hicimos esto, hicimos lo otro. Se toma su tiempo el escritor para desarrollar esa armonía que han logrado y que cae ahora porque ya no están con la casa, ¿no? Cuando saca la casa. Bueno, damos por terminado mi disertación y continuamos con vos, Mica, si no hay otra consulta. Bueno, gracias. Si no queda otra, continuamos con la charla. Yo voy a arrancar con esta pregunta, con este disparador. ¿Por qué escribimos? ¿Y por qué escribimos lo que escribimos? Acá veo algunas caras de interrogación, ¿no? Como diciendo, pero escribieron, estaría bueno que nos comenten si han escrito, y si no escribieron, ¿qué les gustaría escribir? Se las dejo para que la piensen, si después quieren participar, o lo quieren hacer por chat, o si lo quieren hacer después en nuestro mail, que es el de taller. ¿Por qué escribimos? Y a esta pregunta se la vamos a hacer si tuviéramos la posibilidad de hacérselo a grandes escritores, si los tuviéramos acá en el taller.
Y nos vamos a remontar a la década de 1920, 1930, vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a volver a la actualidad, con dos grupos literarios. Era un grupo que se llamaba de Florida y el grupo de Boedo. Si lo han escuchado, si han leído sobre ellos, se habían surgido dos corrientes artísticas, en el cual el grupo de Florida, si lo vamos a decir de forma coloquial, era el más pitucón, era el grupo era la literatura pura, la literatura, la poesía, la literatura clásica. Ahí veo que están ahí algunos respondiendo. La doctora Mónica puso a veces para desarrollar la imaginación, otro a modo de reflexión. Eso es tan personal de cada uno, así que estaría bueno que lo vayan compartiendo, el por qué escribimos. Y por el otro lado, me voy a permitir compartir algunas imágenes como para hacerlo, a ver si nos sale y lo podemos hacer. Ustedes díganme si lo pueden ver después. No sé si pueden ver esto, coméntenme, Isaac, si se puede ver las imágenes. Se ve, sí, tenés que abrir la imagen para que se vea. Sí, sí. Ahí está. Tenemos entonces por un lado Boedo y Florida. Boedo y Florida. Florida teníamos por supuesto que era un grupo más selecto y lo teníamos a Jorge Luis Borges, por supuesto, que hemos leído en la clase anterior el cuento La intrusa, como tantos otros. Y este era un grupo que elegía la elegancia, la superficialidad, se reunían, ¿por qué se llamaba Florida? Acá tenemos un cuadro que lo van a tener después, se lo vamos a mandar por el taller. Se reunían en una confitería de Florida. Y por el otro lado, y nos vamos a adentrar un poquito más en el grupo de Boedo, ahí si la imagen queda un poquito quieta, el grupo de Boedo se diferenciaba de Florida porque ellos trataban más temas sociales, y ya no era una literatura de prosa o literatura pura, sino que mezclaban o en realidad sumaban el periodismo, la redacción a la realidad. Escribían sobre más contenido social, imagínense que en la década de 1920, 1930 en la Argentina, como todas las épocas, siempre ha sido convulsa, y más que nada en el progreso y en las cuestiones políticas. Y en ese momento se desarrollaban muchos cambios sociales. Y uno de los grandes exponentes de este grupo Boedo era Roberto Art. Si Roberto Art, si lo han escuchado, han leído algo de él era un dramaturgo, escritor y periodista. Él escribía en el diario El Mundo unas columnas sobre la cotidianidad de la sociedad de Buenos Aires en esa época y de todo el día a día, de todo lo que iba surgiendo, a lo que se llamaba aguas fuertes porteñas. En las aguas fuertes porteñas de Roberto Art, él empezó escribiendo dos novelas. Él escribió Juguete Rabioso y también ha escrito Los Siete Locos, son de la década de 1920. Allí también trata temas sociales, temas, más cuestiones de la pobreza, de los barrios más pobres, de las clases más bajas y de los conflictos. Ahí está el conflicto que él tenía en estas obras. ¿Por qué aguas fuertes porteñas? Bueno, aguas fuertes porteñas justamente porque era de Buenos Aires, ahí está, y volvemos, de Buenos Aires. ¿Y por qué aguas fuertes? Porque aguas fuertes era un grabado que se hacía en los libros, era algo fuerte que él ponía, que él escribía en su contenido social, en el diario. Era una pequeña estampa. Y aguas fuertes es un género que no llega a ser cuento, pero a la vez sí es un cuento y es un relato, es un nuevo género. Y se mezcla literatura y periodismo, periodismo y literatura, o periodismo con literatura. Después lo vamos a ir desarrollando, que tenemos un periodista al final de la charla que nos va a desondar todo este tema. Y él escribía, lo van a tener, también lo vamos a mandar, Isaac, después lo podemos mandar si quieren, el Aguafuertes Porteñas, porque es un compilado de todo lo que él escribía en el diario El Mundo, que eran cuestiones de la sociedad, del día a día, de la gente común. Así que lo pueden tener en PDF. Estaría bueno si nos comentan si han leído algo de él, o si quieren saber un poquito más de Roberto Art. El año pasado ya se cumplieron, porque él nació en 1900, falleció en 1942, así que
bueno, vivió poco, pero escribió muchísimo, y nos dejó una gran estampa, justamente, una gran aguafuerte. Y hoy vamos a leer un aguafuerte, a ver cómo lo vamos analizando. El cuento se llama Una excusa, el hombre del trombón. Es inútil. En todas las cosas hay que poseer experiencia. Yo creía que tener por vecino a un señor que se dedica al estudio de la música, en el broncíneo cuerpo de un trombón, era un sacrificio superior a la más cariñosa resignación humana. Pero ahora he comprendido que no, que el estudio del trombón no irrita los nervios, ni ensordece como a primera vista, y colocándose desde un lugar absolutamente teórico se pudiera creer. Creo que todo aquel que se dedica al estudio de la música es un animal inmensamente triste. Lo digo basándome en conjeturas acústicas. Imagínense ustedes a un hombre que todos los días, de las 12:30 a las 3 y de las 20:30 a las 21, se dedica a arrancar melancólicos bufidos de su instrumento. Y toda esa filarmonía broncínea tiene por caja armónica un altillo. Tal es el señor que me ha tocado tener por vecino, no en mi pensión, sino en una casa medianera la tal, y donde, para regocijo de todos nosotros, el hombre inunda de selváticos lamentos el barrio en las horas consagradas a la siesta y a la digestión, lo cual me ha permitido llegar a la conclusión de que el hombre del trombón es un animal inmensamente triste. ¿Qué es lo que ha impulsado a refugiarse en la dulce melancolía del instrumento que sin querer recuerda la trompa de un elefante? Como primer principio puede sentarse que aquella gente que se dedica a las industrias del calzado tiene una especial predilección por el trombón. Luego le siguen los solterones, que trabajan en inútiles labores de albañilería y construcción. En tercer grado vendrían los sastres, aunque los sastres melancólicos son más aficionados a tocar la ocarina. Ya en el Ejército de Salvación se cuentan numerosos conversos que en su juventud fueron sastres y en las fiestas dominicales manejan el trombón con tanta habilidad como antaño la tijera. Lo que me hace pensar que todo lo que puede escribirse respecto al tocador de trombón es macaneo puro. Macaneo que llega a las excelsitudes. ¿A qué excelsitudes llegará? Veo que estoy macaneando y en grande. Y todo porque debo escribir esta nota en 25 minutos, pues tengo que tomar el subte e ir a la Yumen. ¿No es trágico esto de tener que escribir una nota en 25 minutos? Por más que hago resonar las teclas, no cubro el tiempo necesario para terminar el artículo, ir hasta la calle Rivadavia, tomar el subte y llegar a la asociación. Hace 2 días que me tiro fervientemente a muerto. La verdad es que venía pensando a todo vapor. ¿Dará el sujeto del trombón tema de nota para 800 palabras? Maldito sea el trombón. Podía haber tomado el argumento de otro asunto. Por ejemplo, ¿y qué ejemplo? Ahora me explico por qué mi director siempre me dice, deja nota adelantada, Art. Yo no puedo negar que mi director tiene razón. ¿Cómo lo voy a negar si esa observación me la hace en paternalísimo tono? Pero el caso es que uno tiene fiaca y está seguro que al día siguiente tendrá argumento. Y la verdad que el argumento del hombre del trombón no es malo, pero me falta tiempo para desarrollarlo. En verdad que a mí hoy me importa un ardite el hombre del trombón. Escribo sobre eso como podría escribir sobre cualquier otra cosa. Pero el tiempo urge. El dibujante reclama la nota para ilustrarla. Yo pienso que hace ya 3 días que no asomo el hocico por la Yumen, y que mis articulaciones se oxidan y que mis músculos se relajan. Y estoy espantado de haber llegado a tal grado de indolencia y de abandono de mí mismo. Lo que es la naturaleza humana. Muchachos, el caso es llenar espacio. Lo que es la naturaleza humana. Durante 30 años me he tirado a muerto y me he reído de la gimnasia. Y ahora estoy con un delirium tremens. Como del ejercicio de las virtudes del trombón venimos a parar a la gimnasia.
Dentro de un rato y en este tono llegaremos a disertar sobre la temperatura de las estrellas o cualquier otra cosa improbable y matemáticamente demostrada por ella misma. Pero díganme ustedes, ¿no es una broma esto de tener que largar una nota en 25 minutos de reloj? Ni uno más, ni uno menos. Veo que el minutero está en las 7. Son entonces las 6:35. Suena un teléfono. Gracias a Dios he entrado en la tercera carilla. Si alguien pregunta por mí, diré que no estoy. Dígale lo que se diga. El trabajo de escribir es brutal. No, ¿qué va a ser brutal? Estoy conforme porque me faltan 7 renglones para terminar. Tengo sobre el escritorio la correspondencia sin abrir. Ahora que llego al final me pregunto, medio temeroso, ¿el director no tirará la bronca con estos apurones míos? Hace una semana que me reclama, paternalmente, la nota adelantada. Yo le digo que sí, y me escurro en cuanto se descuida, porque si no me trinca, me hace sentar y terminar la famosa nota adelantada. Y lo grave es que no puedo negar que tiene razón, la haré esta noche. Pero no. Hace 2 noches que duermo 7 minutos y medio y periodismo. Sin embargo, dígase lo que se diga, es lindo. Sobre todo, si se tiene un director indulgente que lo presenta a las visitas con estas elocuentes palabras. El atorrante de Art, gran escritor. Excusa El hombre del trambón, Aguafuerte porteña de Roberto Art. Yo les hago una pregunta. Roberto Art, ¿de qué habló en este cuento? ¿Qué es lo que él, cuál fue el tema? Y acá nos lleva a pensar que no escribió de la nada. Imagínense lo ingenioso de Roberto Art y lo creativo de escribir un cuento, un relato de la nada misma. A él le pidieron hablar sobre un hombre que toca un trombón, de un músico. Pero él, en vez de desarrollar eso, empieza a escribir lo que él le pasa en ese momento, que no se le ocurre nada para escribir. Pero como no se le ocurre nada para escribir, escribe eso. Y esto nos lleva a pensar que no hay excusas para escribir. Él no teniendo, y comparto que era un atorrante, porque al no tener ningún tema para escribir, escribió un cuento. No hay un conflicto, pero sí en esta Aguafuerte, que es otro género, es un estilo de arte, él hasta parece que está escribiendo y nosotros en ese momento, y él está diciendo, me faltan 7 carillas, o me faltan 7 renglones, y en verdad en el cuento faltan 7 renglones, como que está en el presente, pero sin escribir nada, escribe un cuento. Esto es lo que pasaba en forma cotidiana. Y esto era lo que él mezclaba, la literatura, porque es literatura, con el periodismo. No escribió nada, así que no tienen excusas, no tenemos excusas para escribir de lo que querramos, de lo que tengamos ganas, por supuesto, siempre respetando muchas cosas de teoría y de la ortografía y la edición, pero él sin escribir, sin tener un texto, cuando él dice, estoy haciendo macaneo puro y estoy chamullando el cuento, estoy chamullando una columna y le sale una columna a la perfección. Roberto Art, que nosotros, si nos venimos a la actualidad, vamos a hacer un viaje, nos tomamos un subte y venimos acá rápido al 2021, y si tuviéramos que elegir o si tuviéramos que ver, ¿tendríamos escritores para poner en el grupo de Florida o en el grupo de Boedo? ¿Quiénes podrían ser? ¿A quiénes nos gustaría poder poner de escritores? Isaac, ¿qué te parece? ¿Qué escritor pondrías, por ejemplo, en categoría de Florida o en Boedo? Porque en la actualidad tenemos escritores. A mí me gustó esto de traer escritores que tenemos ahora, que mezclan literatura con periodismo, y creo que está muy en boga ahora también el periodismo y la literatura. Lo tenemos a Jorge Fernández Díaz, que seguramente si lo conocen, lo han escuchado nombrar, que está muy de moda ahora, ha sacado libros muchísimos, es también columnista en el diario La Nación, tiene un programa en Radio Mitre. Jorge Fernández Díaz, escritor y periodista,
Hace poco sacó el libro, bueno, si lo tienen, El puñal, La herida, y sacó La traición el año pasado, que es una trilogía, y mezcla una novela basada en hechos reales, en hechos políticos, y ahí es cuando vemos cualquier similitud con la realidad, es pura coincidencia. Bueno, algo así tenemos en estos cuentos de Jorge Fernández, en realidad novelas más que cuentos, que también tiene cuentos él. Hay un libro que se llama Corazones desatados, que también son cuentos de gente común, gente cotidiana. Segunda vida de las flores. Ahí escucho una voz ahí, una voz en el Zoom. El teléfono. Buenas, buenas. Estaba preparado, este era un acting que preparamos nosotros, no sé si se escucha esto. Sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, qué macana. Como diría Susana, estamos en el aire. Bueno, dale, Mica, no te interrumpo más, después digo yo alguna cosita. Que participen, que para eso estamos, porque en la actualidad, con el periodismo y la literatura, tenemos a este escritor que es argentino, así que si lo quieren ir conociendo, que ahora hace poco también va a sacar otro libro, pero él hace también periodismo con literatura. Y tenemos también español Arturo Pérez Reverte, que también es periodista, fue corresponsal de guerra, es escritor, y ha sacado también libros como La línea de fuego, que es un librito muy chiquito de muchísimas hojas, una cosa así impresionante, un ladrillo interesante, pero muy bueno, porque él, en base a hechos reales, crea novelas. Y eso creo que hoy es... Falcó, ¿no? Eva, Falcó, son novelas que vale la pena leer. En Eva, por ejemplo, bueno, hay una ambientación en la Argentina. Falcó es el personaje que hace Arturo Pérez Reverte, ese suerte de detective negro, digamos, que tiene Arturo Pérez Reverte, que tiene una sigrilla, ¿no? Por eso está Falcó, que es el primero, después le sigue Eva, y está en Línea de Fuego, también aparece el personaje de Falcó como esa suerte de detective negro, maldito y demás. En el caso que dice Micaela de Fernández Díaz, tiene un personaje que se llama Remil, que hace las veces de Falcó, que en algún momento dice que se van a juntar los dos. Recordemos que Arturo Pérez Reverte es español, y Jorge Fernández Díaz, más allá del apellido, es argentino, ¿no? Esa es un poco la... Pero bueno, nada, seguimos. Bueno. No, y aparte de que es español, es miembro de la Real Academia Española, así que tenés una palabra mayor justamente para nombrarlo en esta clase, a ellos dos, que son actuales, que están de moda, que están para que lo lean, y que ahí mezclan o se conjuga el periodismo con la literatura. Creo que es lo que nos hace a esta charla de hoy, que va también a tratar un poco de la literatura. Claro, de hecho lo que acotaba muy bien Federico en relación a lo que vos decías, es que los periodistas tienen la ventaja de estar obligados por su trabajo a escribir todos los días en una redacción, ¿no? No solo en el sentido de tener un entrenamiento diario, sino también la concentración, ¿sí? Porque pueden escribir en una redacción. Mira, ¿sí? ya que estás ahí, y me meto, porque la verdad que tengo muchas cosas, pero no se preocupen porque me va a quedar el 95%, la tiré del iceberg, me va a quedar el 95%. Ahora no hay problema, si lo extendemos, no hay ningún problema. No pasa nada, tampoco los quiero aburrir, pero por lo que vos decís, tengo un datito por acá, de una investigación de Silvia Zaita, que es una gran investigadora literaria, Silvia Zaita, recuerden ese nombre, donde dice que justamente las novelas de Roberto Arlt empiezan a nacer al calor de las redacciones de aquellos años, porque cuando Micaela leía El hombre del trombón y las aguafuertes porteñas de Roberto Arlt, la tenemos que ubicar en 1930. Y esto no es un dato menor, porque digo, en 1930 apenas la radio, que nace hacia 1920, nada de televisión y mucho de la prensa escrita de cada día con varias ediciones, con el diario Crítica llegando a vender casi 1 millón de ejemplares por día. Sería como el Twitter de ahora. Ediciones. ¿Cómo? Sería como claro, eran las redes sociales. Las redes sociales pasaban por los diarios, ¿no? Y cuando Roberto Arlt, que escribía para el diario El Mundo, sacaba su columna de Aguafuertes porteñas, ese día el diario duplicaba su salida. Por eso también es que Roberto Arlt se daba estos lujos literarios, de escribir sobre lo que no tenía para escribir.
porque él sabía que cada vez que salía su columna en el diario duplicaba la tirada por la avidez que había de la lectura. Yo no sé si esa avidez de lectura daba que teníamos una sociedad más o menos culta, no me voy a meter en eso, por supuesto, pero sí que era una sociedad mucho más lectora de prensa escrita. Hoy por allí somos más lectores de redes sociales, ¿no? Exactamente. Bueno, para continuar con las disertaciones, ¿les parece si le damos el pie ahora al doctor Adriano Marizone, que tiene preparado un tema referido a la narrativa, a los tipos de narradores, ¿sí? Después seguimos con el licenciado Guerra, que tiene mucho para contar de acuerdo a la teoría del anime. ¿También tenés, Fede, para hablar? No, ¿Sí? no tengo en realidad un iceberg de cosas acá en casa que Ya me lo vendiste, así que ahora le damos, ya está, ahora que tenemos que ensayar. Abran cancha y no se atoren, que hay para todos y parejos, decía La Martín Fierro. doctora Melissa Gil, que tiene que leer su cuento, y también vamos a charlar un poco de eso también. No se peleen. Tenés la palabra. Pero en algún momento podemos ir al baño, profe, porque esto va para largo. No se puede ir al baño. Por supuesto. Dejo el mate entonces. Adriano, tenés la palabra, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a ser breve porque también yo lo quiero escuchar a Federico, me interesa. Me quedé copado con el tema del periodismo y la literatura. Que bueno, se me ocurría que de Truman Capote a Sangre Fría creo que fue uno de los primeros en mezclar lo que era la literatura con la investigación periodística. Te interrumpo un segundito, qué feo esto, ¿no? El primero, digamos, en un género que mezcla el periodismo y la literatura es Rodolfo Walsh con Operación Masacre, casi 10 años antes que Truman Capote. Lo que pasa que primero lo de Truman es en Estados Unidos, es una investigación que él se centra desde lo policial, y Rodolfo Walsh hace un trabajo policial, pero desde lo político, ¿no? Un poco la literatura política, la acción de la literatura política de Rodolfo Walsh, que termina con Quien mató a Rosendo, digo, en esa serie de Rodolfo Walsh. Pero no te interrumpo más, te dejo, dale. No, está buenísimo lo que decís. Y ese libro de Rodolfo Walsh es tremendo también, es verdad. Además, creo que tengo ganas de volver a leerlo. Así que, bueno, igualmente el tema de los tipos de narrador que uno elige para contar una historia, no me voy a extender mucho en eso porque no es nada complicado, es algo que ustedes pueden buscar y bueno, hay 3 tipos de narradores, primera, segunda y tercera persona, que generalmente la segunda persona no se utiliza porque es más una cuestión de cuando se dirige al lector. Es como hablar de vos, de tú. Nosotros tú no lo utilizamos. Pero bueno, la primera persona es lo que más acostumbrados y quizás de forma más natural nos sale narrar algo de esa forma porque es lo que hacemos siempre desde que aprendemos a hablar, contamos nuestras historias y lo que nos pasa. Así que es interesante escribir de esa forma, pero también tiene sus limitaciones porque solamente es el narrador protagonista que cuenta lo que le va pasando y es su mirada sobre las cosas. Entonces él va construyendo a partir de lo que él vive. Quizás un narrador en tercera persona, que sí está de afuera, puede construir una historia con más elementos, con más puntos de vista, que bueno, después hay distintos, hay narradores omniscientes que son los que saben todo lo que pasa en la historia, los pensamientos, los sentimientos, se le dice como si fuera un dios, ¿no? Y después, bueno, el narrador en tercera persona objetivo, que solamente construye la historia con testimonios, con lo que dicen los personajes, pero no se mete a opinar. Que bueno, siempre está la mirada del escritor, ¿no? En el tipo de narrador que utiliza y siempre se desliza sus pensamientos. Pero lo importante es, creo, buscar el estilo propio de cómo contar una historia, y entonces está bueno identificar qué tipo de narrador se va a utilizar, porque para cada cuento, digamos que cada uno de esos narradores le puede dar una intensidad distinta. Así que lo importante es, creo que encontrar un estilo propio, y a través de esas técnicas nos va a permitir a nosotros poder contar una historia de la forma más adecuada y que mejor nos salga. Ahí yo me anoté que Isaac habló del autodescubrimiento, que escribir era una forma de autodescubrimiento. Y dijo autodescubrimiento y no autoconocimiento, que autoconocimiento estaba inscrito en el templo de Delfos, en la entrada. Dice, conócete a ti mismo. Pero me gustó el autodescubrimiento porque descubrir
es algo todavía como más sorprendente, me suena como más sorprendente descubrir algo. Así que me parece que eso es lo importante, ir escribiendo, ir probando, y así se van ocurriendo más, se va desarrollando más la imaginación, la creatividad, y estar siempre en la búsqueda. Creo que también escribir es una forma de buscar, como todo lo que hacemos en nuestra vida es una búsqueda, y escribir es una forma de no sentirse también tan solo, ¿no? De poder compartir lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno escucha por ahí, captar cosas de la realidad, compartirla, así que es una forma también de expresar sentimientos, amor más que nada. Me parece que toda escritura tiene que ver con amor, más allá que se pueden expresar cosas tristes, pero me parece que esa búsqueda condensada en la literatura y en la creatividad y en lo que puede generar en el otro, ¿no? Lo que puede generar en el otro, lo que uno escribe. Quizás ni uno, por eso el autoconocimiento es fundamental. Creo que si uno no se conoce a uno mismo y no sabe cuáles son sus demonios, sus fortalezas, es muy difícil escribir porque ahí no va a pasar nada. Me parece que si uno se conoce y hace ese trabajo, después lo que uno quiere expresar va a salir mucho mejor. Así que bueno, el tema de la primera y la segunda, tercera persona es algo que ustedes pueden buscar, y no quisiera extenderme en explicarlo mejor, porque yo también quiero escuchar a Federico, que me recontra copa el tema del periodismo y la literatura. Hay muchísimo, García Márquez creo que también era periodista, muchísimo, Claro, muchísimo. En ese ejercicio, ¿no? de tener que obligadamente contar historias y estar todos los días en contacto con la escritura, con la lectura. Ahí está. Muy bueno. Está preparado, Muy bueno. así que por favor. Parezco el gato Félix, ¿no? Para aquellos que son más grandes. No, muchas gracias por tu intervención. Y sí, lo que dio el pie Micaela, el disparador, es que, claro, hay muchos escritores, escritoras, que fueron en su pasado periodistas, ¿sí? Bueno, hay 2 premios Nobel. En el caso de América Latina tenemos a García Márquez y a Mario Vargas Llosa, Exactamente. ¿sí? Los 2 grandes escritores que tuvieron una influencia decisiva en el periodismo, y optaban por el periodismo, ¿no? Ahora también es curioso que hayan ejercido más al principio la profesión de periodista y no por ahí las letras en sí, ¿no? La docencia de letras, profesor de letras, ¿no? Pero creo que el periodismo tiene una... Bueno, ahora después Fede lo va a ampliar mucho mejor. Así que le damos la palabra al licenciado Federico Guerra. Lo vamos a presentar un poco, lo vamos a hacer un poco de calor, lo vamos a dar la bienvenida. Federico Gastón Guerra. ¿Cómo? Después te voy a tener que pagar yo a vos. Por supuesto, más vale, esto no es gratis. Federico Gastón Guerra tiene 42 años, casado, es licenciado en periodismo, recibido en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde se desempeñó como ayudante de trabajos prácticos en el Seminario de Producción Radiofónica, y actualmente es columnista sobre historia regional en la radio conurbana de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Tiene una especialización en periodismo agropecuario dictado por la UBA, escribió diversas publicaciones y libros sobre historias de pueblos que fueron reconocidas por el Senado de la Nación. Colabora en el diario La Nación y en revistas y portales. Fue consultor en la Secretaría de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación, Casa de Gobierno. Trabaja en comunicaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, área metropolitana de Buenos Aires. Ha publicado su primer libro ebook digital el año pasado, Mañana es tarde, que es un compilado de relatos apasionados, que nos gustaría saber de qué se trata y de cómo fue esa inspiración en el libro. Y ahora que nombrase esa cuestión, Mica, también me gustaría preguntarle, para enriquecer la charla en cuanto a la creación literaria, ¿cuál es el método que utiliza Federico para escribir, ¿no? Si usted utiliza historia aparente, historia oculta, se pone a pensar en esas cosas, o es más intuitivo, ¿no? Estaría bueno tener sería valioso. ¿Qué ahí, Fede? Lo que voy a decir algo que es lo más importante del currículum, que es mi hermano. Así que eso lo quiero aclarar. Así que bueno. Es inventado anteriormente para llegar a ese final, que es la única realidad de todo lo que... ¿Qué es lo más importante? Bueno, es mi hermano. Bueno, buenas tardes. No los quiero aburrir mucho porque se vienen de varias charlas y todas fueron muy interesantes. Siempre es lindo charlar de estas cosas que nos gustan, y siempre es medio
complicado arrancar después de que te presentan así como pomposamente, bueno, nada, es un horror. Bueno, periodismo y literatura, ¿no? Nosotros hace muchos años, allá hace como 15 o 20 años atrás, cursamos en la Universidad de Lomas, y una de las materias que, les confieso, más me gusté, que fue una de las del final. Vieron que en las carreras, ¿no? Las materias más interesantes son las últimas, era justamente periodismo y literatura. Ustedes venían hablando de distintos temas, por supuesto que no vamos a agotar, ni mucho menos, digamos, en esta charla. Lo sumo, pondremos algunos títulos y después por ahí, si les interesa, haremos alguna segunda entradita en otro momento, digamos, en otro momento del curso. Hablaron de Borges, hablaron de Arte, hablaron de Hemingway. No se pierdan El principio del viejo y el mar, de Hemingway. Está catalogado como uno de los mejores comienzos literarios de la historia de la literatura. Es un comienzo extraordinario, es una pintura, es un fresco de la época, del momento, cómo ese viejo entra al mar, por qué entra al mar, esa mirada casi vinculada con la suerte, con la mala suerte. Es extraordinario comienzo literario. Léanlo todo, por supuesto, pero el comienzo literario es muy bueno. Hablando de García Márquez, de alguna manera lo emparento con Relatos de un náufrago, que también es un trabajo extraordinario. Gabriel García Márquez, periodista en sus comienzos, columnista en sus comienzos allá en Colombia, se llamaban jirafas a esas columnas porque eran columnas muy largas en función de los diarios sábanas, que ya prácticamente no se ven. El último que quedaba era La Nación, y por esas vueltas, una de las últimas columnas que salió grande, es una columna mía que salió gigante, y ya después lo achicaron al diario. Se ve que ya no sabían cómo hacer para que escriba menos. Lo achicaron al diario y ya no salen más sábanas, pero se llamaban jirafas a esas columnas que escribía García Márquez. En ese tramo de la escritura de García Márquez aparece una historia de un náufrago que había desaparecido, pero que retoma a Colombia, que lo encuentra. Él empieza a hacer una serie de reportajes, y lo que nace justamente con una mirada periodística termina siendo una gran novela, finalmente, que es Relatos de un náufrago. Cuando Adriano hablaba de las distintas posturas del escritor frente a la escritura, justamente en periodismo, y sobre todo cuando se hacen esas crónicas de largo aliento, que allí yo creo, vamos a entrar acá un cachito en el terreno de las opiniones, yo creo que donde más emparentado está el periodismo con la literatura tiene que ver con la crónica, ¿no? En la crónica hay una mirada literaria muy fuerte, pero desde la narración que tiene esa crónica. Porque acá hay algo importante, me parece a mí, como detalle para tener en cuenta. Cuando uno escribe, cuando Micaela decía por qué escribimos, y por eso ustedes contaban para volcar la imaginación o aquellos que pensamos, eso es literatura pura. No podemos hacer desde lo periodístico una invención, un invento. El propio García Márquez decía que aquel que miente, aunque sea en el color de los ojos del entrevistado, pierde en periodismo. Él justamente había creado toda una nueva corriente que se llamaba nuevo periodismo, que tiene que ver con este periodismo de largo aliento, si se quiere. Este nuevo periodismo que tiene que ver con estas redacciones largas. Que por allí cada vez vemos menos o leemos menos en los periódicos, en los diarios, que tienden a ser cada vez más cortos, salvo algunos suplementos de los domingos. Yo suelo ser lector diario de papel todavía, algo que nos va quedando como un poco antiguo, porque en realidad es cierto que ya cuando uno llega al diario papel del día, por más que llegue a las 6, 7 de la mañana, ya llega con la información del día anterior, y probablemente ya con muchas cosas en el haber. Y por ahí hasta con más información que la que trae el propio diario, y creo que los diarios papel cada vez van tendiendo más a la opinión. Pero, generalmente, en algunos diarios de los domingos puede haber algunas crónicas largas. Allí en esas crónicas largas encontramos una mirada literaria, muchas veces, pero donde cruzamos el periodismo y la literatura tiene que haber, por supuesto que datos, tiene que haber información, no hay una invención, ¿no? No es que uno escribe o vuelca en una novela aquellas ideas que tiene. Las descripciones tienen que ser precisas en función de lo que vemos. Es importante, casi que para mi gusto, pero me parece que como género,
no abusar de la primera persona en las crónicas periodísticas que se mezclan justamente con la mirada literaria. Puede darse la posibilidad que de algunos temas, que por supuesto hay muchos libros que tienen que ver con crónicas periodísticas donde se mezcla la literatura, que algunos temas periodísticos sean tan ricos que puedan justamente generar un libro, o generar una novela, pero si hacemos periodismo no podemos alejarnos justamente de la profesión, que es el periodismo, que son los datos, que es la información, no mentir, narrar, describir lo que vemos, describir lo que pasó. Esto es un poco lo que ocurre en muy pocos escritores logran escribir novelas. Roberto Art, por ejemplo, escribe novelas, Los Siete Locos, El Juguete Rabioso, Amor Brujo, novelas, ficción. Más allá de que Los Siete Locos y en la continuidad de Los Lanzallamas hay todo, como les decía, un fresco del momento, porque había un caldo social. Recordemos que Los Siete Locos y su continuidad Los Lanzallamas se editan hacia fines de 1920, 1928, 1909, a meses de lo que fue el primer golpe de Estado en la Argentina de Uriburu de 1930, cuando derrocan a Hipólito Yrigoyen. O sea que había un calor social, pero por supuesto había datos, pero en definitiva la novela tenía personajes ficticios, el astrólogo, por ejemplo, la primera vez que aparece un astrólogo en una novela que casualmente vivía en Temperley, el astrólogo de Roberto Art, y a Temperley vienen algunos de aquellos siete locos. Y por otro lado, hablaban también ustedes de Borges, de Jorge Luis Borges, quien también ha mezclado algunas cuestiones vinculadas, ya no con el periodismo, o sí, porque fíjense que uno de los primeros trabajos rentados que tiene Borges es dirigir el semanario del diario Crítica, que se llamaba el diario multicolor de los sábados, la revista multicolor de los sábados, que era justamente para el diario Crítica, hacia 1930, uno de los primeros suplementos literarios que tuvo la Argentina. Pero es cierto, no se hacía periodismo, se hacía literatura. Podemos decir que había un cruce con el periodismo en función del lugar donde se estaba trabajando. Y hace muchos años, cuando empecé a trabajar en alguna redacción en el diario La Unión de Lomas de Zamora, que por aquí pasamos tantos de nosotros, un diario que tiene tantos años y que es una verdadera escuela para los que comenzamos con el periodismo. Yo tenía 17 años, y 17, 18, y empecé a trabajar en la redacción del diario, porque bueno, me gustaba esto, y por suerte pude ahí encontrarle un lugar. Y una de las periodistas, no me olvido más, cuando llego a mi primer día con esas máquinas gigantes y el DOS, esas cuestiones que no eran sencillas, me dice, mira, acá para escribir vos tenés que poner una idea por párrafo, sujeto, verbo y predicado, oraciones cortas y textos que no sean demasiado largos. Con esas ideas creo que hasta el día de hoy sigo escribiendo. Todo lo demás es el contenido teórico y por supuesto práctico que nosotros vamos teniendo a lo largo del camino. Decía Micaela que en el medio hizo una diplomatura en periodismo agropecuario, bueno, esas vueltas de la vida que nos van llevando, más allá de que la mirada por ahí un poquito más literaria nos gusta, ¿no? Para no aburrirlos mucho, les quería poner un ejemplo. Va a quedar medio autorreferencial, pero al ser un ejemplo mío, por ahí es más cómodo para explicarlo. Hace algunos años escribí un artículo que se llama, después yo se lo pasé a Micaela, creo que ella se los va a pasar por PDF si les interesa. Sí, ahí lo pasé recién al chat, después lo vamos a mandar por mail también para que lo tengan. Que es la historia de Irma Benio, que es una historia real, ¿no? Una historia real que yo escribí para un suplemento literario. Es Irma Benio, una historia enmarcada en la leyenda. Es el primer hecho policial internacional que ocurre en la Argentina y que justamente ocurre entre Temperley y Turdera. Irma Benio es una mujer que había tenido algunos inconvenientes con el juego de los caballos en Uruguay, que se vinculaba con la alta sociedad uruguaya de ese momento, que no puede devolver el dinero que ella había pedido, un dinero
muy, muy importante, porque estaba muy vinculada con el presidente de Uruguay de ese momento, estamos hablando entre la década del 10 y del año 20, se escapa aquí a Buenos Aires, de Buenos Aires llega en tranvía hasta lo que es el Hospital Español, allí había monjas en ese momento, había una monja que era la hermana de una amiga de ella, Irma Beckner la viene a ver, todo esto realidad, todo esto realidad. No es una ficción y ahora les voy a contar por qué les hago esto largo. Aquí hay datos y demás que yo he ido investigando para escribir esta crónica periodística histórica, si se quiere, pero real. La monja no la atiende a Irma, ella vuelve por las vías del Hospital Español y se suicida. Bueno, allí quedó una sensación de si fue suicidio o no, y hay toda una investigación policial de ese momento. El tema, yo he estado investigando en el Diario de la Nación, en los archivos, ocupó páginas y páginas, porque fue un verdadero escándalo internacional. La primera vez que en la Argentina pasaba un escándalo de estas proporciones internacionales que ocurre en esta zona, por lo menos de donde estoy hablando yo, de Turdera y Temperley. Yo empiezo la historia de esta manera. Decía la carta, don José, perdóneme porque soy muy desgraciada, sé que lo dejo a usted y a los suyos en la pobreza, pero he de pagar con mi sangre, yo que amaba tanto la vida, el delito que he cometido. Vuelvo a pedirle que me perdone. Esas líneas, fechadas el 6 de junio de 1913, fueron dirigidas por Irma Beckner, una muchacha de la alta sociedad uruguaya, aficionada por las apuestas de caballo, al secretario de Estado de la República Oriental del Uruguay, José Romó. La apostadora estaba emparentada estrechamente con él. Las Turfwoman son una especie muy exótica en la jerga de los burros, son muy osadas y han de apostar no solo lo suyo, sino los de los demás sin distinción. Así empieza la crónica y yo después voy contando los hechos. ¿Por qué les cuento sobre esta crónica? Porque a partir de esta crónica, o en base a esta crónica, una escritora uruguaya que se llama Mercedes Vigil, hace algunos años hizo una novela, que es la historia de Irma Beckner, que es la misma historia, pero novelada. Yo llegué a entrevistarla, a la escritora, a Mercedes Vigil, que es una escritora muy importante en Uruguay, y le hizo una entrevista que está justamente en la nota que yo escribo. Yo la nota la había escrito hace algún tiempo, antes que saliera la novela, y después fue, de alguna manera, disparador de una novela más intensa. ¿Cuál es la diferencia entre un tema y otro? La crónica periodística tiene una extensión, tiene su mirada literaria o de redacción, si se quiere, pero claro, en la novela empieza a haber detalles, que empieza a mezclar la realidad con la ficción. Es una novela, literalmente. Más allá, Mercedes toma el contexto real de lo que ocurrió. Pero hay algunas miradas, por ejemplo, hay un tramo donde hablan de Jorge Temperley, porque ella contextualiza lo que era ese Temperley. Recordemos que la novela fue escrita en Uruguay, entonces hay un contexto un poquito más amplio que si hubiera sido escrita en Argentina. Entonces en algún momento ella cuenta que estaba Temperley, bueno, yo lo estoy diciendo esto de manera no literal, sino de manera más coloquial, que estaba Temperley tomando aire afuera en un jardín de su casa, en fin, hay cuestiones que son imposibles de saber si son ciertas o no, que tienen que ver, bueno, con el nacimiento de esta zona de Temperley, de Turdera, sobre todo de Temperley, muy fuertemente ligada con la fiebre amarilla. Es decir, en conclusión, para no aburrirlos mucho, porque por ahí se los estoy haciendo demasiado largo, como temas y libros, hay por allí un montón, pero la idea no es aburrir ni mucho menos, sino tirar algunos indicios. ¿El periodismo se cruza con la literatura? Sí, son dos géneros distintos, sí, pero se cruzan. Hacer periodismo no es hacer literatura no es hacer periodismo, y sí, se pueden mezclar. Pero la base, cuando uno escribe una gran crónica literaria, pero vinculada con la cuestión periodística, es puntualmente la investigación, no puede faltar, no falsear los datos,
y describir a partir de lo que vemos, no de lo que inventamos. El cuento, que ustedes dijeron al principio, la novela, que puede ser la novela histórica, tiene nombres o personajes que pudieron haber existido o no. La mirada periodística tiene esta cuestión de no falsear y de no mentir, justamente. Cuando yo les hablaba de Borges, les decía, por ejemplo, hay una de las tantas historias, como la que contó Micaela en la clase pasada, que tiene que ver con la intrusa, con un Borges que estuvo en Turdera, con un Borges que estuvo con los hermanos Eberra, pero que tomó una ficción, con aquello de que escribió Borges que decía, veláis, señores, la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra, en el peligro primeros, la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Y ese Iberra fatal, que en el puente de la vía mató a su hermano el Niato, que debía más muertes que él, y así igualó los tantos. Nada de eso pasó. Yo estuve hace muchos años hablando con uno de los hermanos Iberra, con el más chico, que se llamaba Ricardo Damián Iberra, pero de esto les cuento hace 20 años atrás, que llegué a conversar con él para escribir también algunas crónicas vinculadas con la historia de Turdera, y nada de eso pasó. Es decir, fue un invento de Borges, justamente embelecido por esa zona de Turdera, que es ahí cerca de la Avenida Frías, que hay todavía un puente de ladrillos, que hay como un pozo por la forma en la que está hecha la estación. Por eso que está bueno no mezclar los dos géneros. El periodismo va por un lado, la literatura por otro. Se pueden juntar, por supuesto que se pueden juntar. El periodismo escrito le toma a la literatura sus descripciones, sus narraciones, sus detalles literarios, y la literatura le pide prestado muchas veces, o le rompe al periodismo en la medida en que le tenga esta mirada de datos reales, de investigación y de descripciones. Allí los cruces se dan perfectamente, pero no es lo mismo hablar de escritura que hablar de periodismo, y sobre todo, en definitiva, no es un dato menor, muchas veces la extensión de cada uno de los temas. Y para cerrarles, les voy a leer, por acá tengo un pedacito de Eduardo Galeano, de este libro que se llama Galeano, periodista también, tiene algunos trabajos, Las venas abiertas de América Latina, y después, bueno, Espejos, el libro de los abrazos. A él le gustaba escribir siempre muy cortito, salvo Las venas abiertas de América Latina, que es un libro impresionante, ¿no? Uno lo lee y quiere salir corriendo, gritando por todas partes. Y hay uno de los escritos que dice así: en el arte de la escritura, el comienzo es lo más importante. Cualquier principio es un momento grandioso de la vida. Y las primeras palabras de una carta o de un libro son tan fundadoras como los primeros ladrillos de una casa o de un templo. Y Federico, contanos de tu libro, ¿cómo fue la experiencia que nos preguntaba también Isaac de tu inspiración? ¿Cómo fue los de los relatos? Contanos de Mañana es tarde. Bueno, claro, mañana ¿cómo encara la escritura creativa, ¿no? ¿Qué técnicas utilizás? Bueno, mira, Mañana es tarde es un ebook que sacamos el año pasado con el sello, bajo el sello El Señalador, que es una compilación de distintos relatos que yo he escrito a lo largo de algunos años, dentro de las cosas que uno tiene por gusto y también por profesión. ¿Te acordás cuál fue el primer cuento que escribiste? Sí, me acuerdo, y allá vamos. Mirá, dentro de la profesión, una de las cosas que también hacemos es relatar fútbol los fines de semana. Bueno, cosas que hacemos también. En esas historias, digamos, de los relatos de fútbol y del fútbol de los fines de semana, yo, digamos, a ver, mezclo mucho el fútbol con la nostalgia, porque de chiquito me llevaban a la cancha y yo después llevé esta Minera que se llama Celeste y sigo yendo yo como una cuestión un poquito más profesional.
Y a partir de allí uno fue imaginando algunas escenas de la vida cotidiana vinculadas con el fútbol y con el deporte, y con los recuerdos de cuando yo estaba en el lavadero jugando y había una radio JBC allí plateada con las voces de Víctor Hugo y demás, donde hemos tenido también la posibilidad de trabajar con él en algún tiempo, en un programa de radio, en Radio Continental, y entonces esas miradas, digo, vos eras el chico que lo escuchaba y después un día te tocó estar ahí compartiendo por ahí un micrófono, y entonces se nos empezaron a juntar algunas historias, que al principio las fui volcando en distintas páginas donde uno podía ir escribiendo. Y el año pasado, que fue este año tan particular para todos como lo es pero encima el año pasado estaba la novedad de que no entendíamos nada que pasaba, digo, bueno, quiero recopilar, ¿no? Porque viste que a veces los textos tienen esto que cuando uno va escribiendo columnas, si se quiere, más periodísticas, porque muchas tenían que ver con algún resultado deportivo, con alguna historia que me había pasado ese fin de semana, digamos, al transmitir o al ser hincha de la mirada futbolística. Digo, bueno, voy a volcar todas estas columnas, tenía como 50 columnas, una cosa así, un poco más, en un trabajo, y se dio la posibilidad. Yo le puse como nombre Mañana es tarde, no porque vivamos apurados, sino porque muchas de las cosas que nos pasan hoy, si las contamos mañana ya es tarde, pues nos vamos a olvidar los detalles. Y eso es lo lindo de escribir también. Digo, escribir está bueno porque si escribimos las cosas que nos van pasando cotidianamente como un ejercicio, no nos vamos perdiendo ni olvidando de muchos detalles que probablemente mañana sí nos olvidemos, ¿no? Y de alguna manera llevaba por subtítulo Relatos Apasionados, porque es una serie de relatos que están vinculados, algunos con la historia más vinculada con el fútbol y con sus orígenes y demás, pero la gran mayoría tiene que ver con estos sentimientos. A mí, por mi profesión, también me ha tocado viajar mucho por todo el país, por suerte, y muchas veces cuando jugaba, yo soy hincha de Temperley, pero cuando jugaba mi ¿Te gusta sufrir? Perdone la interrupción. Sí, no. Voy a desubicar. Muchas veces cuando jugaba en mi club, por eso mi nena se llama Celeste, yo estaba en algún punto del país y desde ahí me escuchaba y tenía como ese sentimiento y no siempre uno tenía un internet a mano, entonces por eso hacía algún llamado telefónico para ver cómo había salido el equipo y demás. Y los últimos relatos ya son del año pasado, cuando ya uno justamente le tocaba estar o comentando o relatando a su club los fines de semana. Así que bueno, fue un lindo trabajo, fue un lindo ejercicio, es sentarse, es escribir de un tirón y después pulir. Digo, no hay mucho. Yo tomo mucha nota, por eso les mostraba las libretas. Yo vivo con estas libretas así, blancas y de tapa dura y qué sé yo. Cuando voy a las canchas, por ejemplo, a hacer los comentarios, permanentemente vivo anotando detalles, algunas cosas que me sirven para lo que es la crónica deportiva, y otras que voy anotando porque veo, porque me gusta, pues me interesa, me genera, bueno, la posibilidad de tener alguna descripción. Así que también les digo que tienen que andar con algún anotador siempre en el bolsillo y con alguna virome, porque está muy bueno eso, ¿no? Ir tomando aspectos cotidianos, y sobre todo cuando tenemos la posibilidad de escribir así seguido, está bueno ir tomando descripciones por la vida para poder tener temas de lectura. Yo no soy un escritor, digamos, tener mucha inventiva en función de la ficción, sí me siento más cómodo escribiendo a partir de las cosas que van ocurriendo. La vida cotidiana. Claro, sí, de lo que nos va pasando. Bueno, ahí hemos presentado también en algunas oportunidades, algunos textos cortos en algunos concursos, que también los incentivo a eso. Por lo menos el municipio de Loma de Zamora está haciendo todos los años unos lindos concursos. De hecho, tenemos en el Colegio de Abogados, el taller tiene un concurso de cuentos, así que de hecho es parte ahora de lo vas a recordar. Sí. Bueno, de hecho tenemos acá, hablando de eso, tenemos a ganadores que han participado también. Qué bueno. La doctora Magia, la doctora Gil. Y a Melissa. Y la doctora Samaniego, que también participó. Su cuento. La doctora Rosana Soto también. Así que
La felicitamos Es también muy porque buena. es un trabajo, no es fácil, empezar a escribir y lograr algún reconocimiento, que son cuestiones que nos ayudan a seguir, ¿no? Porque de alguna Sí, lo del forma reconocimiento a veces uno, es un lindo detalle, pero lo uno- importante es aflojar la mano, ¿no? cuando empieza a escribir dice, bueno, ¿y quién me dice que soy escritor? ¿No? Entonces cuando uno consigue un cierto reconocimiento es como, nadie te da el título de escritor, ¿no? Entonces sirven para poder de alguna manera revalidar lo que la autoconfianza, ¿no? Decir, bueno, soy bueno en esto, me va bien, me gusta y lo hacemos, ¿no? Pero tampoco, como dice Federico, tampoco es una cuestión que sea ineludible, ¿no? Que sí o sí tenés que lograr una mención especial, un premio, un curso. Son cuestiones que se dan, pero si se dan, sirven porque incluso para los escritores de que, ¿no? No es una carrera que te dé económicamente, ¿no? Hay muchos premios, tienen una dotación económica importante y los ayudan a manera de mecenas a desarrollar un proyecto literario, ¿no? En el No sé si querías postdata de, en el respecto a esto. postdata de lo que les decía, y ya no te interrumpo más, hay dos citas de Borges que están buenas siempre tenerlas en cuenta. Él decía que ¿por qué editamos o por qué uno, digamos, escribe un cuento y lo manda a un concurso para no pasarse la vida corrigiendo lo que escribió? Que eso es cierto también, ¿no? Porque en algún momento hay que poner punto final y hasta acá llegue con aquello. Y él decía que no se enorgullecía tanto de lo que escribió como de lo que leyó. Así que también me parece que está bueno de estos espacios reivindicar la lectura, ¿no? La escritura siempre, pero también una de las mejores formas, en lo personal, por supuesto, esto es una idea mía, es la lectura. No hay, a ver, creo que las dos grandes fuentes para poder escribir, no sé si mejor, pero en todo caso más, o para tener ganas de seguir escribiendo, es las descripciones de lo cotidiano, pero también la lectura. La lectura del libro, la lectura del diario, la lectura del papel, la lectura digital, pero la lectura, el cuento, tener ese hábito de todos los días exigirnos, pero por placer y por gusto, leer todo lo que nos llega a la mano, que me parece que es lo mejor. Y hablando de leer, le vamos a dar acá la palabra a Melissa, que fue ganadora del concurso que organizamos el año pasado con el taller literario, el concurso de cuentos. Este año se volvió a abrir el concurso de cuentos, así que anímense. Ganó el tercer puesto. No le quitemos el primer lugar a la doctora Manta, que se enoja. No queremos sacar no queremos grietas. No. Sí. Así que bueno, ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, bueno, no sé si quieren que lea directamente el cuento. Así. Todo tuyo el espacio, así que si querés empezar con el cuento para... Sí, podemos leer el cuento y después nos puedes contar un poquito, nos podés contar cómo surgió la idea, qué teorías utilizaste, qué técnicas, ¿viste? En ese sentido, nada más. Sí, la idea surgió, si quieren primero les cuento y después lo leo, no sé cómo ustedes quieran, pero fue muy curioso porque, bueno, obviamente estaba participando del taller y, bueno, también estaba leyendo distintos tipos de novelas. Me gusta mucho la novela romántica y siempre quise escribir una novela, pero bueno, no es nada fácil. Entonces, me gusta mucho Lucy Montgomery. Y me di cuenta cuando me puse a escribir que, por ejemplo, bueno, el tema de los cuentos, que yo quería escribir algo romántico, pero siempre terminaba en algo muy oscuro, o de ciencia ficción. Pero bueno, esas son las cosas de las musas, dirán algunos. Y el cuento surgió porque me inspiré, estaba leyendo un libro de divulgación científica, nada que ver, de Stephen Hopkins, que se llama El universo en una cáscara de nuez, que habla mucho sobre los agujeros negros, bueno, de todo lo que habla este científico, que en paz descanse. Y me puse a pensar mucho en lo que tenía que ver con el inicio del universo. Bueno, ya saben, siempre uno arranca con una idea para escribir un cuento. Y algo que preguntaba la doctora Micaela, que era sobre por qué escribimos, yo creo que escribimos porque muchos tenemos necesidad de expresión. Y a veces en la escritura, cuando nos sentamos, es donde, no sé, mejor nos sentimos, ¿no? O sea, como un pez en el agua, algunas personas, otros de repente en la oralidad.
Y a mí me cuesta bastante esto de la oralidad. En este momento estoy un poco nerviosa, pero cuando me escribo siento que estoy más tranquila y que es un lugar donde puedo escribir y desarrollar mis pensamientos, mis ideas. Soy una persona muy observadora, creo que eso también lo uso como una técnica, y de ahí empiezan a surgir un poco a veces las ideas que después, bueno, paso a explayarme en la escritura. También empecé a participar del taller porque necesitaba herramientas, creo que por eso se llama taller, ¿no? Porque lo veo de esa manera, como que está lleno de herramientas que nos sirven para poder, obviamente, mejorar. Más allá del concurso, que bueno, que obviamente uno, entre comillas, compite, creo que está bueno porque encontramos como lectores beta, que a veces uno cuando escribe es medio difícil después que otra persona lo lea porque tenemos miedo a lo que nos vayan a, o sea, que nos vayan a juzgar o a la opinión de terceros, y creo que está bueno participar de los talleres por eso, porque siempre es para aprender y aprender con H, para después, bueno, poder perfeccionarnos. Siempre para uno mismo, ¿no? Primero, porque pienso que primero nos tiene que gustar a nosotros lo que escribimos, y después, bueno, obviamente, dejar algo, o sea, siempre lo que dicen es que cuando uno escribe es porque en otra persona quiere generar un efecto. Así que, bueno, trato de aprender para poder generar eso, ¿no? Porque no me considero una escritora, sino que soy muy novata en esto, y estoy tratando de aprender para mejorar. Así que, bueno, eso. Acá en este taller no damos herramientas, sino que le damos letras a ustedes para que se animen a participar, y del taller también, y que también sigan con este camino de la literatura y de la escritura. Así que Melissa, todo tuyo para que nos leas tu cuento. Bueno, muchísimas gracias. Y a ver dónde lo dejé. Acá voy. Bueno, se titula El bucle. 1 en un universo paralelo. Hoy era el día. La incertidumbre anidaba en nuestros pensamientos. El anterior proyecto tuvo resultado negativo. Cuando todo parecía un éxito y la comunidad científica festejaba, en un parpadeo de ojos, nuestros compañeros habían desaparecido en la Vía Láctea. Ni una partícula de ellos, ni de la nave, se podía visorar. El Astroclub, como nos gustaba llamarlo, se había hecho presente en la vida de nuestros compatriotas, para hacerlos eternos. No más tiempo ni espacio para ellos. Era la primera vez que un científico de mi trayectoria iba a ser sujeto de experimentación junto a otros colegas. Era conocido como un destacado físico. Por cuestiones de beneficio social necesitaban enviar personas altamente calificadas para, ante cualquier experiencia negativa, poder abortar cualquier fase de la misión. Durante largos y tediosos años habíamos estado estudiando la manera de llegar sin tener que atravesar el universo por razones de seguridad. La máquina que nos iba a transportar estaba en un área restringida. La llamaban Área 66. Todo lo que ocurría en este establecimiento era de extremo secretismo. Estaba ubicado en los subsuelos del desierto. Sus paredes estaban cubiertas de miles de descripciones y codificaciones de observaciones científicas. Sin embargo, había cierto halo de misticismo. En algún punto lo místico y lo científico se tocaba. Que si tenía miedo de morir, claro. Si bien confiaba en mis predicciones y mis argumentos eran fiables, un mínimo error que no pudiese subsanar estaría condenando al tiempo a su final. En física las descripciones completas no existían. Siempre había un cabo por atar. Esta era la tercera vez que probábamos llegar. La primera vez, la nave había terminado en una gran bola de fuego. La segunda, como les conté al comienzo, nuestros compañeros habían sido tragados por un agujero negro. Esta, el Ter Furtum, esperábamos, no nos llevara a la pena de muerte. Era un día especial para toda la galaxia. Son esos momentos en la historia que luego se vuelven puntos determinantes. Y ahí estábamos, éramos 3 científicos esperando despegar. La nave era muy pequeña. Encendimos los motores y el piloto, que no era yo, se fue lentamente acercando hacia el agujero de gusano. Me hubiese gustado pilotear mi obra maestra, pero sufría del síndrome de la mano extraña, y no quería arriesgarme a que lo descubriesen con un caprichoso libre albedrío de su voluntad. El agujero era portátil, a donde fuésemos vendría con nosotros. Regresaríamos al planeta para antes de que la cena de Marie estuviese en la mesa. Marie era mi esposa. Éramos diferentes,
una versión mejorada tanto mental como físicamente. Y es que en cierto punto éramos los encargados de velar por la integridad de todo el universo. Conocíamos la existencia de ellos, pero no dejábamos que ellos conozcan la nuestra. 2 en la Vía Láctea. Hoy era el gran día. Habíamos encontrado un agujero de gusano en el planeta. Largos y tediosos años de estudio habían dado su fruto. Estábamos en un periodo de extrema población. Nuestros antepasados eran colonizadores de tierras. Nosotros buscábamos conquistar nuevas galaxias. No había evidencia científica de que hubiese vida en otro planeta del universo, pero teníamos una teoría. No nos venían a visitar seres extraterrestres, porque en algún punto sabían que los íbamos a destruir. Éramos la vida inteligente. La misión era de extremo hermetismo. Nadie podía saber lo que iba a suceder. Científicos de nuestro nivel viajarían a través de un agujero de gusano buscando evidencias de vida en algún lugar en otra galaxia. Lo negativo de haber encontrado una especie de portal al universo era que no se sabía a dónde nos iba a deparar. Tampoco teníamos seguridad de cómo íbamos a aparecer en otro planeta. Tal vez transformados en algún tipo de humanoide por todos los cambios físicos y químicos que se podrían dar en el viaje. Otro de los problemas que se nos presentaba era que mientras quisiésemos cruzar, el otro extremo del agujero se cerrara, pero estábamos decididos a correr ese riesgo. Nos íbamos a encontrar todos en la madrugada para que ningún curioso nos siguiese. Que si tenía miedo a morir, claro. Ustedes saben que toda teoría siempre tiene guardado un espacio para el caos, y en un instante todo lo que se predijo que iba a ocurrir puede desvanecerse como un castillo de naipes. Pero tenía confianza en mis cálculos. Toda mi familia, desde mis tatarabuelos, habían sido científicos, y mis resultados eran sus resultados mejorados. Eran siglos de legado y estudio. Después de todo, si algo me ocurría, era parte del destino, o quizás de lo mismo que tanto negábamos los científicos. Cuando llegamos al lugar, nos preparamos para ingresar, y lo que parecía una bala humana salió despedida del agujero contra mi persona, lanzándome hacia un pino que me sirvió para amortiguar el golpe. Perdí el conocimiento. Llegamos al planeta Tierra, y unos sujetos estaban queriendo ingresar en el otro extremo del agujero de gusano que habíamos creado. Afortunadamente, al bajar de la nave y cerrar el portal, la energía me hizo colisionar contra él. Escuché sonar un par de huesos y tuvo un leve traumatismo que tal vez le hizo perder la conciencia. Allí estaba tieso sobre la base de un pino. Teníamos que olvidarnos de ellos. Lo principal era cumplir con la misión para antes de la cena estar de regreso en casa. Los otros 2 que estaban ahí habían quedado atónitos, pero un golpe en la cabeza a cada uno sirvió para que olvidaran lo que allí había pasado. No podíamos alterar el futuro. Era una tierra nueva y cualquier cambio podía incidir significativamente en nuestro pasado. Ya saben, eso de una perturbación diminuta en un lugar puede provocar un cambio importante en el otro. Escondimos la diminuta nave en el bosque, y conmigo llevaba el portal cerrado en un maletín. No era la mejor opción viajar sin la nave, pero ante cualquier situación que se fuese de control tendríamos la posibilidad de regresar. Nos dirigimos los 3 hasta la casa del sujeto al cual teníamos que asesinar. La palabra me producía dolores estomacales, pero era parte de la misión para que nuestro universo y planeta no colapsase. En ciencia ficción seríamos los villanos, tal vez, pero en esta especial situación éramos héroes. Me despertó mi compañero después de darme un sopapo y decirme que lo habíamos echado a perder todo. Todavía no entendía su teoría del todo, por lo que le pregunté qué había ocurrido, pero no lo tenía claro. Estaban enojados. Creían que nos habían seguido y que habíamos sido presos de un ataque de vandalismo. Podía entender su frustración. Habíamos perdido una oportunidad única, que quién sabe en cuántos años se repitiese. Decepcionados, regresamos a nuestras casas. Cuando estaba a 2 cuadras de ingresar en mi domicilio, observé que unos sujetos estaban queriendo forzar la puerta. Entraron. Mi corazón se aceleró y mi manera objetiva de pensar como científico se nubló. Tendría que haber llamado a la policía de inmediato, pero pensé en Marie, que seguramente estaba sola preparando la cena, por lo que tomé un caño que estaba tirado en la calle y como si fuese un animal con instinto de defensa me lancé contra los 3 delincuentes. Siempre me imaginé a los terrícolas un poco más intelectuales, pero creo que los sobrevaloré. El sujeto al cual íbamos a matar ingresó en su hogar como un psicópata, pegándole a cuanto objeto había en la casa como si su mano estuviese loca. Incluso le dio 2 cañonazos a mis colegas que los tumbó de inmediato al piso, y a mí me dejó perplejo. No solo por su locura, sino por su apariencia.
y cuando gritó, Marí, vete arriba, un escalofrío corrió por mis venas. Éramos tan parecidos, pero él era joven y yo ya entrado en el segundo siglo. Él también se quedó absorto, mirándome, aunque me reconoció por haberlo golpeado en el bosque. No era momento para aclarar que no había sido intencional. Era mi vida o la de él, no había opción. Era mi mundo o el suyo. Pero por un segundo su mundo se hizo el mío también. Los dos nos quedamos mirándonos por un largo tiempo. María estaba escondida arriba, como él le había ordenado. Estaba confirmado. En mi casa estaban los individuos que habían salido del agujero de gusano. Eran ellos. 2 estaban tendidos en el piso con una contusión. Creo que los había matado. Y el tercero estaba frente a mí. María estaba sana y salva por el momento, en el piso de arriba escondida. Este sujeto estaba con un maletín y con una especie de arma galáctica en su otra mano. Sin embargo, no me estaba apuntando, me miraba como ensimismado. Y en un instante yo también lo comencé a observar con la misma intensidad con que ves a tu padre. Pero no era mi progenitor, era como una versión más antigua mía. ¿Pero qué quería? Un sujeto con un arma en una mano suponía que nada bueno y amigable buscaba. Y si era mi yo del futuro, no me daba mucha buena espina, ni siquiera confianza. ¿Qué mal estaría haciendo para que quisiera matar a su propio yo?, me preguntaba. Tenía el arma en la mano, pero no podía matarlo. Tampoco entendía por qué me habían encomendado esta misión. El tipo este no podía hacer ningún mal, porque era yo. Seguramente se habían confundido. Pero si regresaba sin haber cumplido el objetivo, ¿quién sabe cuál sería mi suerte y la de mi mundo? Empuñé el arma y disparé. Lo vi empuñar el arma galáctica. El desgraciado me iba a disparar. Tomé mi caño y antes de que apretase el gatillo le di con todas mis fuerzas. El arma se disparó y el maletín de su otra mano con mi golpe se abrió. Eran las 9:10 de la noche y estaba cenando con Marí. Y eran las 9:10 de la noche y estaba cenando con Marí. Fin. Me hace acordar, Melissa, mira, me meto un segundito, al Eternauta de Osterheld, ¿no? Tiene ahí una idea, no porque hayas tomado la idea de ahí, no estoy diciendo eso, simplemente esta idea de las dimensiones y de las galaxias. Sí. No sé si leyeron la historieta, que es una maravilla de Osterheld, el Eternauta, que tiene dos grandes partes, después una tercera, con los dibujos de Solano López, y tiene esta mirada, digo, un poco, digamos, empieza de una manera muy curiosa y termina como en el mismo momento que empieza, después de haber pasado tantos años en el medio. Así que bueno, Sí. Muy interesante también la acotación de Federico, y bueno, felicitarla a la doctora Melissa Gil por su cuento, y la verdad también por su habilidad a la hora de escribir ciencia ficción, ¿sí? Porque bueno, es muy fácil escribir algo realista, ¿no? Cotidiano. Pero cotidiano también, sí, costumbrista, pero no es que sea muy fácil, pero digo que es más cómodo, ¿no? La ciencia ficción es arriesgarse un poquito más, lo fantástico también. ¿Por qué? Porque tenés que hacérselo creer al lector, ¿sí? A la lectora. Sí, es mucho más complicado. Entonces, que un escritor o escritora apueste por eso es muy valioso siempre. Ahora yo le quería preguntar a Melissa si podríamos encuadrar esto, el cuento, la historia aparente y la historia oculta. ¿Cuál sería para vos? ¿Podrías más o menos ubicarlo, identificarlo del cuento? Bueno, esa es la parte que siempre me cuesta en el taller. Pero creo que, bueno, al escribirlo, la historia aparente, creo que, bueno, que se entiende que es un científico que, bueno, que tiene ahí su creación, y a través de su creación, que es un medio, digamos, de transporte hacia otra galaxia, como que le empieza a generar un poco de... Bueno, y ahí está el conflicto, ¿no? A través del medio de transporte, porque, bueno, él lo quiere pilotear porque es su obra, pero no puede. Y bueno, y así se va desarrollando esto de que después finalmente a la tercera, la vencida, llegan a la otra galaxia, y ahí es donde, bueno, se encuentra con lo que sería al final, ¿no? Su otro yo. Creo que eso está claro, bueno, al menos eso lo creo yo, no sé, en el cuento. Y la historia oculta, yo lo que intenté dejar un poco ahí como entre líneas,
presentando estos dos personajes, o sea, primero hay un personaje principal que entendemos que es el científico, y después al que tiene que ir a asesinar, que termina siendo él mismo, y esto de haber dos universos que aparentemente son lo mismo, como esto que tenemos los humanos de bueno y malo, ¿no? De como que siempre estamos pensando en que tiene que haber una persona buena y otra persona, y una persona mala, como que no El aceptamos alter ego sería. grises. Claro. Claro, sí, lo tomé así como si fuese la dualidad del ser humano. Y al final del cuento como que él se da cuenta que al final es el mismo, o sea, como que lo estaban mandando a matar a él mismo. Claro. Bueno, hay un cuento de Borges que se llama El Otro, que también te lo Claro, recomiendo, que tiene que ver con esto, ¿no? Sí. El otro Borges, De la digamos, dualidad, que esa sí, del esa hombre. mirada de los espejos, ¿no? Ustedes que hablaban Claro. también en algún momento de Ricardo Piglia, el propio Piglia tiene los cuadernos de Emilio Renzi, que es el mismo, por supuesto, que es su alter ego, donde va contando el propio Piglia en los diarios de Emilio Renzi, aquellas cuestiones como una especie de diario íntimo, digamos, del propio Piglia, pero con su alter ego, que era Emilio Renzi. Digo, esto que en la literatura también pasa mucho, que es un poco el otro. Bueno, en tu caso sería como la misma persona, siempre lo es, pero a veces con cambios de nombre. Así que está Claro. buenísimo. Yo me meto como si, disculpen, pero me No, Estamos gracias. todos para participar, y hablando de participar, y para que ya no sea tan extensivo, no queremos seguir sumando más información, creo que hoy se van a ir con un baúl de un montón de información, de libros también, completando la biblioteca que tienen, con todos los autores y libros que estuvimos charlando en la clase, de participar del cuento, anímense, del concurso de cuentos que vamos a tener este año, que ya está abierto, así que a Y participar. ya está abierta la descripción, así que los invitamos a participar. Tómense su tiempo también, porque tenemos hasta julio, agosto. Para el ejercicio de la escritura, por ustedes, para ir practicando, y creo que eso hace el ejercicio de la escritura. Así que bueno, queremos agradecer a Federico Guerra, muchas gracias por haber participado, por habernos deleitado la tarde. Gracias, Adriano, muchísimas gracias, los esperamos la próxima. Gracias, bueno, Isaac, como siempre, gracias, y a ustedes, a Adrián, a Mónica, a la otra Mónica que anda por ahí, a Rosana, a Melissa y a Selva, gracias. Y quiero cerrar mi parte para decirles que leer nos hace libres. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas, gracias por estar, por su tiempo, y también decirles que participen también a través del mail. Estamos elaborando consignas siempre, así que cualquier duda o consulta estamos siempre disponibles, así que pueden escribirnos. Y cerramos entonces la sesión. La tercera clase. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Buenas Buen fin de noches. semana. Gracias. Adiós. Hasta luego.